Pues para irnos quiero resolver dos ejercicios, quiero resolver uno, pero como uno lo dejé pausado la semana pasada, la clase pasada, este lo había dejado pausado. Entonces lo despauso hoy, hacemos uno hoy y yo creo que ya con eso se nos va a ir la hora. Quizás. A ver qué sucede, hombre. Te resumo lo que hicimos la clase pasada. Para esta técnica seguimos en cambio de variable, nada más que te decía, ya vamos a meter más fórmulas. Vamos a usar fórmulas de integración trigonométrica, que en el manual que yo te dejé hay 10 fórmulas de integrales. Y luego hay otros formularios 5, 6 y 7 que tienen identidades trigonométricas que es importante que tengas a la mano. Entonces, estos ejercicios quiero que me escribas primero qué fórmula vas a usar. Usaré la fórmula y en el formulario está anotada con la letra B. Aquí en la pizarra voy a anotar la fórmula B. La fórmula B pues es integral del coseno de U con respecto a U. Voy a usar esa fórmula porque la fórmula de allí nada más dice pues es seno de U. Y entonces si quieres usar esa fórmula, pues no hay muchas opciones más que el cambio de variable es, entonces U igual a 2x. Pues es 2x, pues porque si tú quieres usar coseno de U y tú tienes coseno de 2x, pues para mí es suficientemente normal decir que la U es 2x. Y hacemos lo que ya estábamos haciendo, la derivada de U con respecto a x es 2, y hago el despeje de la diferencial de x. De U sobre 2 es de x. Y ahora tengo que aplicar el cambio. La integral es f grande. Primero voy a escribir el ejercicio original, que es coseno de 2x con respecto a x. Y pues en lugar de escribir el 2x, voy a escribir la u, porque eso es lo que dije que era u. Y abajo voy a marcar en amarillo, está el diferencial de x. De manera que, oh por Dios, en lugar de escribir este diferencial de x, donde subrayé en amarillo, voy a escribir diferencial de u sobre 2. De esta manera ya se parece lo suficiente a la fórmula. Se parece lo suficiente, salvo este 2 que es constante. Ese 2 que está en denominador es un medio, entonces ya lo quito de allí. Y ya nada más dice aquí la integral del coseno de u con respecto a esto, ya lo habíamos hecho la clase pasada. Y entonces ese 1 medio ahí está. La integral del coseno de u, según la fórmula en letra B, pues es seno de u. Y el resultado en términos de x, porque es la variable original, pues es 1 medio del seno de 2x. Entonces con eso voy a calcular el área. Para calcular el área habíamos hecho la gráfica. Déjame dejar de presentar para volver a presentar. Aquí está el código para graficar. Y voy a decirle coseno de 2x y los límites iban de 0 a pi. Ejecuto, le puse p es 0. La gráfica ya la habíamos visto, es esta.
Entonces, déjame guardar la gráfica ahí en el escritorio para ponerla acá. ¿Dónde se guardó? Acá está. Vuelvo a dejar de presentar para volver a presentar. Entonces ahí está la gráfica en la pizarra. Ahora sí, según yo, o según mi compu, ya está la gráfica en la pizarra. Y entonces pues tengo que calcular, no necesito 3 áreas, pero podría hacerlo. Podría yo decir área 1, podría yo decir área 2 y podría yo decir área 3. Y entonces lo que lo hace un poquito complicado es que no sé cuánto valen estas raíces. Entonces habíamos dicho, y eso fue la clase del martes, cómo saber de esas raíces. Para esas raíces habíamos dicho, pues como yo tengo coseno de 2x igual a 0, y la pista que yo les dije, la pista, es que coseno de pi medios más k por pi es igual a 0. Entonces tengo que igualar esas dos cosas. El 2x del verde lo voy a igualar con lo que está en azul y voy a resolver para x. Entonces 2x en verde tiene que ser igual a pi medios más k por pi. Déjame a escribir eso y no me gustó. K por pi. Y pues la x se despeja en dos patadas. X es igual a pi cuartos más k por pi entre 2. Y le voy a dar valores a la k. Le doy valores a la k. Con la calcu. Si por ejemplo la k fuera 0, entonces la x vale, déjame sacar la calcu. Claro que lo puedo hacer en Python, o en Scratch o en C, pero suelto voy a usar mi calcu. Mi calcu normalita, estándar. Entonces en la calcu le voy a decir pi cuartos más, ahorita no hice la calcu, 0 por pi entre 2. Se sustituye. La x vale, dice 0.78. Y ese 0.78, me voy a regresar a la gráfica, es pues esa primera raíz. Fíjate cómo sé que es la primera raíz, pues porque está después, ese 0.78 está entre 0 y 1, y pues más pegado del 1 que del 0. Entonces, yo ya sé que este es 0.7853. Ya estoy en CU y juraría que vi una sombra. Qué espanto. Entonces, me escribí bien para andar viendo el fantasma. 0.7853 es ese. Ahora, si quisiera saber cuánto vale la otra raíz, pues le voy a dar otro valor a la k. Déjame paso aquí a la bandeja. Y voy a darle otro valor a la k. Me late como pues k1. Si k vale 1, la x vale pi cuartos más 1 por pi medios. Estoy sustituyendo de acá abajo, de allí. Y pues pi cuartos en mi cálculo más pi medios 2.35. No creo que se alcance a ver en mi cámara, pero bueno, es 2.35. X
es igual a 2.3561. Pues me regreso acá. Y este 2.3561 pues está entre el 2 y el 3, que precisamente es pues, este valor de aquí. 2.3561. Puedo ponerle en... Ya, es la última vez que dejo de presentar para volver a presentar. Cuando dejo de presentar, lo que pasa es que he visto que cuando presento toda la pantalla, ustedes lo ven un poquito más trabado. Y cuando presento solo la pizarra, he visto como, o me da la impresión de que se ve mejor. Déjame ponerle una malla a la gráfica. Hacer un poquito las líneas. Esta es la gráfica. Entonces había dicho que la primera raíz es 0.78, entonces pues sí puedes ver que está entre 0 y 1. Aquí. Espero que se vea pues bien en la pantalla. Hay un chat que no escuché, dice sí. Entonces por eso a veces no quiero compartir la pantalla completa y por eso prefiero a veces solo compartir la pizarra. Pero hay momentos como ahorita que necesito ver la gráfica en Python, entonces para no dejarlos a ciegas, comparto la pantalla completa. Y bueno, y la otra raíz es 2.35, puedes ver que sí está pues, precisamente entre el 2 y el 3. Entonces esas son las dos raíces que yo tengo. Aquí están. Y puedo calcular el área 1, la puedo calcular, no lo voy a hacer así, pero yo puedo decir, el área 1 es la f grande evaluada en 0.7853 menos f de 0. Porque empieza en 0, ese es su límite inferior, y su superior es 0.7853. Podría ser, pero no lo voy a hacer, y decir, el área 2 es f de 2.3561 menos f de 0.7853. Porque su límite inferior es 0.7853, su límite superior es 2.3561. Y para terminar esa idea, que no es la que voy a hacer, el área 3 es f de pi, porque es el límite superior, menos f de 2.35. Entonces así los podré obtener, pero no lo quiero hacer así porque voy a aprovechar que las gráficas son simétricas. Y entonces, pues son simétricas significa que el área 1 es lo mismo que el área 3. Y área 1 y área 3 sumadas es lo mismo que el área 2. Entonces, pues nada más basta con que calcule el área 2 y voy a sumarlo con el de acá. Antes de hacer eso, quiero preguntarte si expliqué cuál es el camino que voy a hacer para el área. ¿Sí se entiende lo que dije? En mi mente quedó muy claro, pero necesito que quede claro en tu mente. A mí se me quedó claro. A ver, si a alguien no le quedó claro, me dice, por favor. Hay un chat que dice que sí. Sale, vale. ¿Lo podrían repetir, profe? Sí. El área 1, por cómo es la función coseno, resulta que el área 1 es exactamente igual al área 3. Entonces no tiene caso que la calcule dos veces. Nomás la puedo calcular 1 y multiplico por 2. Pero, además, imagina que esta área 3 la movieras a la izquierda o el área 1 a la derecha. O sea, lo que quiero llegar es que el área 1 y el área 3 son como que la mitad del mismo arco. Y entonces ese arco pues es igualito al área 2. Entonces el área total realmente es 2 veces el área 2. Porque el área 1 y el área 3, cuando las sumas, pues te da lo mismo que el área 2. Estoy aprovechando que la función coseno es bien portada y que tiene esas ondas ahí bonitillas. Habrá funciones donde no sea posible, como estuvimos platicando el martes. Y pues voy a calcular áreas. ¿No te alcanzas a escuchar, Rodeir, perdón?
Gracias, profe, sí me quedó Ok, claro. thank you. Entonces, pues nomás voy a calcular el área 2 y lo que salga lo multiplico por 2. Para calcular el área 2, voy a agarrar la f grande, que es 1/2 de seno de 2x. Entonces voy para acá, en azulito. Entonces voy a decir 1/2 del seno de 2 por 2.3561 menos 1/2 del seno de 2 por 0.78. Voy a la calco. Por cierto, estos decimales creo que no son tan bonitos. Creo que es más fácil decir, en lugar de 0.78 lo puedo ahorrar como diciendo pues pi cuartos. Ya para no andar arrastrando decimales, puedo decir pi cuartos. Y en el otro, que es pi cuartos más pi medios, lo puedo ahorrar diciendo 3/4 de pi. Por si no me gustan los decimales. 3/4 de pi. Entonces pues voy a hacer eso en la calco. Tres cuartos de pi. Lo estoy haciendo en mi cálculo normalita. Me salió en el límite superior. Salió menos 0.5. Menos. Y ahora el otro es según yo el otro es menos 0.5. Entonces significa que el área 2 es, me salió menos 1, pues porque está debajo del eje. Entonces si el área 2 es 1, cada uno de estos dos es 0.5, pues el área que estoy buscando total es 2. Chécame las cuentitas, no estoy seguro si las hice bien. El área total es 0.5 de la primera, más valor absoluto del menos 1, que es el área 2, más 0.5. O sea, si al final es 2. A ver, chécame las cuentas, dime si sí estoy bien. Y si sí estoy bien, qué bien. Si no estoy bien, dime para corregir. Dime si te salen esos números o no. ¿Alguien manifiéstese, porfis? Veo un chat que no suena. Dice Valentina, cree que sí. Y si Johan, todo bien aquí. Entonces ya somos 3. Todo bien. Y veamos en el de acá, pues sí, también. En la nota que tiene también dice lo mismo. 0.5 menos 1.5. Entonces, bueno, si no te sientes muy a gusto partiendo las áreas, porque a lo mejor no siempre van a ser iguales, pues haces los 3 pedacitos sin ningún problema. F de esto menos F del otro. Y luego F de no sé quién menos F de no sé quién y F de no sé quién con F de no sé quién. Se vale. Así como lo hice yo aquí, por si no te sientes muy a gusto con lo de la gráfica, que sea par o impar, que sea simétrica o no sea simétrica. Bueno, pues ese fue ejemplo 2.22. Me voy a saltar el 23, lo hago el lunes. Quiero hacer uno que tenga raíz ahorita. Y que no sea cero, pues porque esto es trivial. Pero no hay más. Bueno, entonces pues no me voy a saltar nada. Bueno, a ver si encuentro uno de los ejercicios y ya adelantamos parte de la tarea.
A ver, échenle un ojo así con su sentido arácnido. ¿Cuál de estos 2.35 o 2.49? Ah, ok, claro que sí, Axel, antes de pasarle acá. Las raíces, ¿dónde las dibujé? Aquí. Lo de las raíces, empiezo aquí. Este es el ejercicio original, coseno de 2x. Y la pista que yo les dejé el martes es coseno de pi medios más pi por k te da 0. Esa es la pista y siempre para coseno así es. Y entonces tenemos que agarrar los argumentos. Agarro el 2x de la función original y lo voy a igualar con el pi medios más k por pi. Así, tal cual. Y hago un despeje muy simple de la x. El despeje, pues es, este 2 se convierte en 4 y aquí donde no había nadie, pues le puse el 2. O sea, pasé dividiendo ese 2. Y entonces, ahorita hacemos el 33, Ricardo. Thank you. A ver si se ve con... ¿Al 33? ¿El ejemplo? Bueno, ahorita checamos ahí. Entonces aquí está, con esta expresión que estoy con el cuadradito en verde, con esa expresión, puedo encontrar las raíces, nada más tengo que darle valores a la k. Pi ya sabes cuánto es. Y pi entre 4, pues también sabes cuánto es. Pi entre 2 también sabes cuánto es. Y si no sabes, bueno, pues la cálculo hace. Y entonces nada más falta saber quién es la k. Y le voy a dar valores a la k chiquitos. 0, 1, menos 1, 2, menos 2, ya. Ya 3 se me hace un número demasiado grande para estos ejercicios. Entonces, si yo le doy k0, o sea, y sustituyo aquí donde dice k0, pues entonces me queda pi entre 4 más 0 por pi entre 2. 0 por pi entre 2, pues es 0, y nada más me queda pi cuartos. Pi cuartos en decimal es 0.78. Significa entonces que en 0.7853 pasa por 0. Y fui a la gráfica, aquí está una gráfica, y entonces sí es cierto, cerca del 1 hay una gráfica, hay una raíz, significa entonces que este número es 0.7853. Entonces cuando la k vale 0 me dio esta, y como había dicho, creo que Johan, pues si este me dio con k0, pues el que está a la derecha me va a dar con k1, muy posiblemente. Y sí, pues le di k1, entonces sustituí acá pi cuartos, aquí está, y donde dice k le puse 1. Y pi cuartos más pi medios, la cálculo me dijo 2.3561. Me regresé a la gráfica y sí, cerca del 2. O sea, entre 2 y el 3, tirado por el punto 5, pues está el 2.35. Entonces, esta es la raíz. Yo no necesito encontrarle más k's, porque el área que me interesa solo está allí. Si te hubiera pedido como que por hasta acá, hasta el 5, entonces tendríamos que haberle dado un k igual a 2 para obtener el de acá. O si le hubiera pedido hasta aquí al menos 1, pues nos le hubiera dado k menos 1. ¿Sí, más o menos, Axel Josué? Pero ya quedó claro eso que dices, se multiplica el 2 que divide el pi. Ok, thank you. Excelente. Sale, vale. Ok. Y ahora, el 33. Ricardo, cuando dices 33, ¿te refieres al de la tarea que entregamos la siguiente semana? A este 2.33. Sí, sale, vale. Vamos a resolverlo entonces. Porque ese es de tarea que se entrega quién sabe qué día. Ejercicio 2.33. Este es el que tenía un trucazo. Solo voy a integrar. No voy a ponerle límites ahorita para no entretenerme en eso. Integrar esto. Ah, ni estás viendo nada. Porque no le moví acá. Más 1 al cuadrado con respecto a x. No me tardo, Kevin, Giovanni. Lo hago rapidísimo. El cambio de variable es u igual a 1 menos x. Siguiendo el consejo de María Esther, pues voy a agarrar el que sea más difícil. Y quizás el de 5 sea más difícil. Digo quizás porque luego de repente, lo decía yo también en clase,
A veces las potencias más grandes son las más difíciles, pero no es cierto, porque luego si hubiera una potencia de 1/3 o de 1/2, eso sería más complicado. Entonces voy a agarrar este, porque sí estoy siguiendo el consejo de María Esther, que dice el más difícil. Entonces creo que el más difícil es a la quinta. Y ya que estando ahí a la quinta, voy a derivar. La derivada de u con respecto a x es -1. Hago el despeje. Hay gente, lo he visto en otros años y no me gusta, que dicen diferencial de u entre -1 es diferencial de x. Pero eso sí está bien. Pero pues yo prefiero escribir menos diferencial de u igual a diferencial de x. Pero no me gusta andar escribiendo el entre 1, pues porque pues ¿para qué lo escribes si nomás pongo el menos allá afuera? Cualquiera de esos dos está bien. Entonces ya está la derivada. Si yo aplico el cambio de variable, aquí voy a ponerlo en verde, si aplico el cambio de variable, en el primer paréntesis que estaba a la potencia 5, voy a escribir la u, porque eso es lo que dije u. Y en el otro paréntesis queda x más 1 al cuadrado. Y en lugar de escribir el diferencial de x, voy a escribir menos diferencial de u. Y entonces voy bien, porque no me equivoqué en nada, pero si te das cuenta, pues no se murieron las x que yo estaba esperando. Y entonces es cuando viene el otro trucazo. El otro trucazo que voy a marcar en rojo es, pues, ¿qué te parece? Si tú me estás diciendo que u es igual a 1 menos x, pues déjame despejar la x. Si despejo la x me queda 1 menos u. Ese es un despeje normalito. Lo hice en 2 pasos. La x la pasé para la izquierda y luego la u la mandé a la derecha. Cambié la x por la u. Y entonces ahí ese es un despeje normalito. Y entonces esa x es la que voy a sustituir en donde no se murieron las x. Y si no se murieron las x, pues nos voy a escribir negativo afuera, la integral en verde, la u en azul, está elevado a la 5 en color negro, luego paréntesis, y donde dice x voy a escribir 1 menos u, y en ese paréntesis hay otro 1 que dice al cuadrado, y luego hay diferencial de u. Y pues puedo hacer cuentitas. Menos en amarillo la integral de u a la 5. Adentro de ese paréntesis puedo yo escribir el 1 en rojo, con el 1 en negro pues se hace un 2. Lo voy a poner pues en rojo también. 2 menos u. Cierro paréntesis, hay un 2 y hay un diferencial de u. Entonces ahora sí, esa integral ya tiene únicamente u's. Ya, lo que hay que hacer es expandir un poquito un producto. La integral de u a la 5 por ese binomio me queda 4 menos 4u más u cuadrada, paréntesis y diferencial de u. A ver si no me equivoqué, según yo no. Usé el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ya, se acabó. No lo voy a terminar, pero pues ya, lo difícil ya está. Porque ahora es menos integral de 4 u a la 5 menos 4 u a la 6 más 4 u a la 7. Diferencial de u. Ahí está ya. Ese es el truco. Falta pues integrar, pero ya estas son tranquilones. A ver, échale un ojo, Ricardo. Y échale también un ojo, Kevin. Dime si la libré, si se le hice bien o no. Profe, Mandé.
la X sale de... El X igual a 1 menos U. Sale de U. Sí. De este azul, cuando yo escribí U igual a 1 menos X. Te escucho. Ajá. Entonces no sería X igual a 1 más U. X igual a 1 más U. Déjame hacer los pasos aquí abajito. Todo empieza en el azul que dice U igual a 1 menos X. Mi primer paso fue la X la mandé a la derecha para quitarle el negativo. Y el segundo paso fue la U mandarla a la izquierda. Digo, a la derecha. A ver, chécame esos renglones. Yo digo que está bien. Sale, vales. Igual yo. Y quien preguntó la duda también dice que ya está bien. No alcancé a ver, nomás oigo voces yo. Sí, profe. Ya, Thank you, Ryu. ya vi. Gracias. A ti. Bueno, pues entonces ya nomás es terminar. La gráfica ya nomás por no dejar, déjame hacerlo. Pero no sé si va a tener raíces. Las raíces que va a tener van a ser en 1. En 1 creo nada más. 1 menos X a la 5 por X más 1 al cuadrado de menos 1 a 1. ¿Dónde está Python? Ok. Voy a ponerle aquí ceros. A la gráfica. Entonces sí, las raíces serán en 1 y menos 1. Pues todo queda arriba, entonces no tengo que partir nada. Ese es el ejercicio 2.33. En la última parte multipliqué U sin acceleración. Este U a la 5 lo multipliqué por el 4, luego por el 4U y por el U cuadrado. Para terminar, ahí después de hacer todo eso, lo que hacemos es sustituir la 1. Primero integras y ya luego quitas la U. Ah, ok, eso es lo que integro. Ajá. Ok, El ok. 4U a la 5 pues se va a convertir en 4U a la 6 entre 6. Y luego el 4U a la 6 se va a convertir en 4U a la 7 entre 7. Y 4U cúbica entre 3. Con los negativos, ¿eh? Todo cambia de signo por este de amarillito acá. Y una vez ya integré eso y lo multiplico por D1. Ajá. Bueno. Ese fue 2.33 que pidió Ricardo y Ulises dice que el 28, a ver si... 28 también en esta misma tarea, Ulises o sí. Espérame, aquí vi una duda que no... Chinga. Sí, aquí Valentina escribió algo y no lo había visto. Valentina preguntó en la tarea, vamos a reportar el procedimiento para calcular raíces. Repórtame nada más esta expresión. No me dices, para calcular las raíces usaremos y ya. No reportes tabla ni nada. Para la tarea que sigue, que todavía no hemos dejado y no la voy a dejar. No había leído el chat de Valentina. Pues es que andaba yo pensando si hacíamos uno gracias Valentina, de los tarea nueva que tenga raíz para explicar con otro ejemplo otro que tenga raíz. Voy a graficar, como así a la vista no sé cuál es cuál, voy a graficar pues el primero, el 35. Y si tiene raíz lo resolvemos, si no pues hacemos el 36. Y nos lo vamos llevando. mat.seno de x por mat.seno de mat.coseno de x. Menos pi a pi. No de menos pi a 2pi. Creo que está bien. El ejercicio 2.35 que viene en la tarea de la siguiente semana, que no hemos dejado y no voy a dejarlo,
tiene estas raíces. Entonces vamos a resolverlo o a medias, nomás para explicar estos de las raíces. Y la siguiente clase haré los ejemplos que me estoy saltando, que no tienen raíz, pero ahorita quiero explicar lo de la raíz. Entonces 2.35, déjame primero anotarlo en la pizarra antes de cualquier otra cosa. Ejercicio 2.35. Porque también tengo que decirles cómo numerar las fórmulas en LaTeX. Lo hubiera puesto en el video, pero haré otro video ya después de eso. El área bajo la curva f de x igual a seno de x por seno del coseno. Y la x está entre menos pi y 2pi. Ahora fíjate, ahí está bien. Entonces, quiero usar la fórmula. Usaré la fórmula. Es una buena pregunta. ¿Qué fórmula podemos usar? Estoy avanzando en el PDF para... Aquí está el formulario. ¿Cuál de esas fórmulas te late? Voto yo por la A. Y digo que es la fórmula A, es decir, quiero usar la fórmula que dice integral del seno de U es igual a, con respecto a U, es igual a... ¿Es seno de x por seno de coseno de x? Ajá. Ok. Ese es el ejercicio. Entonces, la fórmula 1, la fórmula A, dice seno de U igual a... La integral del seno de U es coseno de U. Entonces, si yo quiero aplicar esa fórmula, el cambio de variable es U igual a coseno de X. Porque quiero yo ligar estas dos funciones seno. Para mí eso no se ve tan... A ver. Así. Yo digo que esta función seno va a ser esta función seno. Y entonces, pues dejaría que estas sean las U's. Y este que está sobrando, lo voy a marcar con un marcatextos en verde, se va a morir, esa es mi esperanza. Y sí se va a morir, ¿eh? Me regreso al cambio de variables. Si yo hago la derivada de U con respecto a X, la derivada de coseno es menos seno. Y entonces hago el despeje y me queda menos diferencial de U sobre seno de X es igual a diferencial de X. Y otra vez, aplicando el mismo consejo que les dio María Esther, ¿cuál es la parte difícil? ¿Seno de X o seno del coseno? Entonces, pues seno del coseno es más complicado, pero como yo también había dicho, pero lo agarras, yo lo había dicho en su momento, sin la potencia. Ahorita nada tiene potencia, pero pues como el seno del coseno es el más difícil, pues agarro U igual a ese coseno. Y también les había dicho yo, la derivada de esa U me tiene que salir lo demás. Entonces yo estaba esperando que se muriera esta función seno de X. Y con la derivada pues salió ese seno de X, que es el que voy a cancelar. Y sobre todo, lo que también insistir en eso es la práctica la que te va dictando quién es el cambio de variable. Voy a integrar seno de X por seno del coseno con respecto a X. Primero, había dicho yo que esta es la función seno, la que estoy marcando en rojo es la de la fórmula. Luego, el coseno de X había dicho que era la U. En amarillo voy a poner el diferencial de X, que ese es el que se une con la parte inferior izquierda del pizarrón. Y había marcado en otro color, lo que verde, lo que según yo se iba a morir. Y sí, se va a morir al final
el seno donde estoy poniéndole un cuadradito. Si aplico el cambio de variable, el seno de x aquí está. En rojo voy a escribir la función seno de, en azul pongo la u, en rojo pongo allí, y en amarillo es menos diferencial de u sobre seno de x. Y ya, se cancelan. Sobrevive un menos integral del seno de u con respecto a u. Esa integral ya la puedes hacer. Me interesa, como había dicho, quiero hacerlo de las raíces. Entonces, déjame pasarme rápido para acá. Aquí están las raíces. Veo, este es el punto inicial, que es menos pi, yo te lo di. Te veo el de acá 2pi, yo te lo di, entonces faltan estas. Y entonces, aquí es donde viene algo un poquito más, no complicado, pero un poquito con más pasos. La función que estamos graficando es seno de x y, no es cierto, y seno del coseno de x. Entonces, como hay seno y tiene la función seno, por la función seno de color negro se va a hacer algunas raíces, y por la función seno del color azul habrá otras raíces. Esto hay que partirlo en dos. De la función en negro, yo ya les había dicho la pista. La pista es simplemente kpi es igual a 0. Ya. Y como no tiene pues más nada, como es x, pues simplemente es x. Entonces no tengo que despejar. Entonces cada entero de pi es una raíz, es decir, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, menos 1pi, menos 2pi, menos 3pi, menos 4pi, va a ser 0 por culpa de esta función en negro. En la gráfica lo puedo ver. Este de aquí es, este de acá es 1pi. Este de acá es 2pi. El de acá también es 1pi. Entonces, cada múltiplo de pi hay una raíz. Esta, déjame, para eso lo puse en la pizarra. Esta de aquí es raíz y esta está en pi. Es bien segurísimo. Esta también de aquí está en 0. Bueno, pues esta no necesito muchas cuentas, pues pasa por el origen. Y esta de acá es menos pi. Salen de allí porque seno de kpi es 0. Entonces ya le di valores a la k y eso me da unas raíces. Pero en la de azul lleva un poquito de tratamiento especial. Porque yo te había dicho, tienes que igualar el argumento. Tengo que igualar el argumento es coseno de x y lo tengo que igualar al k por pi. Y entonces tendrías que hacer otras cuentitas que no son difíciles. O sea, nada más es, pues despejas el coseno y lo pasas como arco coseno. Y sin ningún problema empiezas tú a trabajar en tu cálculo. X es igual a la función arco coseno de k por pi. Lo puse al revés. Y en la cálculo, sin ningún problema, le pido arco coseno de 0, por ejemplo, y ya, y me da un valor. Cuando k vale 0, pues el k por pi es 0. Y entonces arco coseno de 0 me dio 1.57. Y entonces ese 1.57 me voy a la grafiquita, lo ubico en el mapa. ¿Inversa de coseno es arco coseno? Cuando dices inverso hay que tener cuidado, porque en matemáticas no existe la palabra inverso solito. Existe inverso, se llama aditivo o multiplicativo o funcional. Entonces, lo que tú dijiste está bien. Cuando quiero pasar, entre comillas, despejando el coseno, lo llamo arco coseno. Porque luego, y hago este comentario porque luego puedo decir, es que el coseno de x por secante de x es 1. Y entonces en ciertos libros te dicen, pues es que la secante es el inverso
multiplicativo del coseno. Entonces, lo que dice Johan está bien, nada más ponle, ten cuidado con la palabra inverso, pero sí. El coseno lo mando como arco coseno. Y en la KQ normal, no creo que se vea en mi pantalla, pero es con el shift coseno y aparece ese que dice coseno a la menos 1. Y ya, entonces ya está todo esto. Podría yo darle otro valor a la K, aquí, y decirle arco coseno de 2pi. No es cierto, ya, es que así sale el rango. Ya no necesito más nada. Ya no necesito más nada, pues porque si te das cuenta otra vez, las gráficas son iguales. Entonces nada más bastaba con que yo encontrara uno de estos y ya, multiplico por 6. A ver, chécalo en 30 segundos porque ya es mediodía y creo que vas a otra clase para que no entres tarde allá. Te mando yo el video te subo el video de la plantilla en látex y el lunes le seguimos. Gracias, hasta luego, profe. Cuídense, bonito fin. ¿Nos puede pasar el código de Python con el que grafica? Es que veo que ya agregó la librería NumPy para poder elevar el cubo. Ok, se les manda el nuevo archivo. Simón. Gracias. Cuídense. Descansen. Dale, profe. Gracias, profe, que tenga buen fin de semana. Adiós, profe, Gracias, buen fin de Celeste. semana. Cuídate, Jessica, Denise. Cuídate, Rigo. Buen día.